diciendo en esta mañana. Nosotros pues queremos dar continuidad al tema que habíamos iniciado el sábado pasado, que estábamos hablando acerca de la obediencia. Y en esta ocasión pues quisiéramos que veamos así algunos de los beneficios y también quizás algunas de las consecuencias que pudiéramos tener si no somos obedientes. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo y en el capítulo 7, a la altura del versículo 24, el Señor, hablando en parábola a sus discípulos, dijo la siguiente parábola acerca de este tema que vamos a hablar en esta mañana. San Mateo capítulo 7, versículo 24. Habla como título los dos cimientos. San Mateo capítulo 7, versículo 24. Los dos cimientos es el título de esta porción. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, si quieren nos ponemos de pie y así descansamos al cambiar de posición. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Gracias, hermano y hermana. Pueden tomar una vez más sus asientos. Bien, en esta ocasión quisiéramos ver los beneficios de la obediencia y algunas de las consecuencias cuando no somos obedientes. En el tema que habíamos presentado el sábado pasado habíamos visto algunos ejemplos de siervos del Señor que habían sido ejemplos de obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es la piedra angular, es el carácter verdadero del cristiano. O sea, creo que un cristiano, un hombre, una mujer de Dios, un hijo de Dios, debe estar caracterizado por la obediencia. La obediencia es como lo que nos demuestra, nos marca a nosotros el camino que hemos tomado. Es lo que nos hace ser diferentes, es lo que nos hace cambiar de carácter. Antes teníamos un carácter diferente a la palabra de Dios, éramos indiferentes a lo que el Señor nos mandaba, a lo que el Señor nos decía, pero hoy nosotros hemos cambiado nuestro carácter y hoy somos obedientes al Señor. ¿Y qué es el carácter? Es la naturaleza propia de cada cosa, que la distingue de los demás. Cuando venimos al Señor, nosotros ahora tomamos una nueva naturaleza. Ahora somos hijos de Dios, hemos sido transformados. Ahora somos distintos a lo que antes éramos. Es el conjunto de rasgos o cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona.
o una colectividad y por lo que se distingue de las demás. Ese carácter que hoy tenemos al ser obediente es el carácter que nos hace ser distintos. Distinto en la persona que usted hoy es. Ya usted no es la persona que era antes. Distinto como grupo, como miembros del cuerpo del Señor, hoy nos distinguimos de los demás. Porque no somos iguales que aquellos que se reúnen en un partido político. No somos iguales a aquellos que se reúnen en un club de dominó. No somos iguales que aquellos que se reúnen por coincidencia en algún lugar de diversión. Nosotros somos distintos, somos un grupo distinto, tenemos una naturaleza diferente, una naturaleza distinta porque hoy nuestro carácter está y debe estar moldeado a la manera del Señor. Debemos de ser obedientes al Señor para que seamos diferentes y distintos a los demás. Y estas palabras, este mandato, este deseo de ser obediente al Señor, es algo diferente a lo que antes conocíamos. Es algo que tiene una connotación distinta. ¿Y por qué decimos esto? Porque son palabras de Cristo. No son palabras de una persona común, de un político cualquiera o de una autoridad humana. Son palabras de Cristo. Y estas palabras tienen una connotación imperecedera. ¿Y qué es lo que es imperecedero? Es aquello que no perece, es aquello que no pasa, es aquello que no muere. El Señor decía, como cantábamos en este himno, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No, la palabra del Señor no pasará, y justamente eso es lo que el Señor nos dice, que debemos de ser obedientes. Esas palabras no pasan, son perecederas, son eternas, porque son palabras de Dios. Son palabras con autoridad. Con autoridad. El que dice esta palabra, el que nos manda a que seamos obedientes, tiene autoridad para mandarnos a ser obedientes. Algunas veces nosotros quisiéramos decirle a una persona, como el médico que aconseja al que fuma, le dice, el fumar es perjudicial para la salud. Usted no debe fumar ese cigarro. Y cuando el médico sale del consultorio, lo primero que hace es que comienza a fumar. No tiene ninguna autoridad. Perdió automáticamente su autoridad para decirle a otra persona, aunque él sea el médico, que no debe fumar, que el fumar es perjudicial para la salud. Pero quien está diciendo que debemos de ser obedientes en esta ocasión tiene esa autoridad, porque es el mismo Dios. Y como le decían aquí, ellos se quedaban sorprendidos, porque el Señor está hablando con autoridad. No como los escribas, no como los fariseos, que eran sepulcros blanqueados, que decían una cosa y hacían otras. No como ellos. No, el Señor está hablando como autoridad, y en esa misma autoridad nos está diciendo a nosotros que seamos obedientes. Esas palabras del Señor están llenas de gracia. ¿Y ustedes saben lo que es la gracia, hermano? La gracia es un don inmerecido. La gracia es lo que el Señor nos da a nosotros sin que nosotros lo merezcamos. De manera que nosotros aún no mereciendo la salvación, no mereciendo el perdón, nosotros lo que nos ganamos era el castigo, nosotros lo que nos ganamos es la muerte eterna. El Señor nos está hablando con gracia y nos está brindando a nosotros lo que nosotros no merecemos. Nos está brindando a nosotros la salvación, el perdón de nuestros pecados, y sobre todo, hermano, vamos a pasar
algo mejor. Y vamos a pasar a estar en un lugar mejor que el que estamos. Vamos a pasar a estar en aquellos lugares que el Señor está preparando para cada uno de nosotros, porque las palabras del Señor son con gracia. Son palabras espirituales. Porque las palabras que yo hablo, decía el Señor Jesucristo, son espíritu y son verdad. No son palabras humanas, no son promesas de un político, del que nosotros acostumbramos a escuchar, de lo que nosotros hemos acostumbrado a escuchar, que dicen hoy una cosa y mañana dicen otras. Las palabras del Señor son palabras espirituales, palabras imperecederas, palabras llenas de gracias y palabras de autoridad. Pero son también palabras de vida eterna. En esas palabras donde el Señor nos manda a ser obedientes, el Señor quiere recordarnos que si somos obedientes, el resultado de esto es la vida eterna. La vida eterna, mi vida eterna, la vida eterna suya. El Señor quiere darnos a nosotros la oportunidad de que obtengamos la vida eterna con la obediencia. Al ser obedientes, nosotros comenzamos a obtener, recibimos la vida eterna. Y más adelante voy a explicar algo acerca de ello. Son palabras incomparables. Algunos alguaciles dijeron: jamás hemos visto hombre alguno hablando como este. Son palabras que no la hemos oído de otra persona. Son palabras que nos conmueven, son palabras que nos impactan, son palabras que llegan a nuestros corazones y a nuestras vidas. Son palabras que no podemos nosotros comparar con ninguna otra cuando el Señor nos manda a ser obedientes. Son palabras, hermanos, también hay que tener cuidado, son palabras de juicio. Son palabras que también traen juicio. Y dentro de ese juicio es corrección. Y dentro de esa corrección puede venir entonces castigo. Y ese castigo puede ser consecuencia de nuestra desobediencia. Si nosotros no escuchamos la palabra del Señor, si nosotros no prestamos atención, nosotros entonces pudiéramos recibir juicio, castigo, por ser desobediente a su palabra. Pudiéramos buscar este versículo en San Juan, capítulo 12, versículo 28. San Juan 12, versículo 28, acerca del juicio por no recibir su palabra. San Juan 12, 48. Dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y fíjense que seremos juzgados justamente por la misma palabra que el Señor nos dice de que seamos obedientes. Esa misma palabra nos juzgará a nosotros en el día postrero. Son palabras divinas. En San Juan 14, versículo 24, el Señor dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que son palabras directamente de Dios, son palabras divinas, son palabras del Padre que le envió. Y así que el Señor está comparando entonces a aquel hombre que oyó, que escuchó la palabra de Dios,
él está comparando a aquel hombre como aquel que edificó su casa sobre la roca. Aquel que escuchó la palabra de Dios, aquel que interpretó su palabra, aquel que le dio a esta palabra valor, es aquel que construyó su casa sobre la roca. Y esto de construir la casa sobre la roca, ¿podrá algún ingeniero construir una casa sobre una roca? El Señor está poniendo esta comparación de construir una casa sobre la roca. El Señor quiere demostrarnos a nosotros un acontecimiento que puede suceder si no construimos nuestra casa sobre una roca. La roca es un fundamento. La roca es algo que es inmovible. La roca es algo que no perece. La roca es algo que se mantiene firme, aún haya tormentas, aún haya crecida de ríos, aún haya cualquier situación difícil, un temblor. La roca es esa base firme donde nosotros hemos hollado, donde nosotros hemos echado la zapata para la construcción de nuestra casa. Y esa roca en nuestra vida espiritual no es ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Esa es la roca, ese es el fundamento en el cual nosotros hemos creído. Como decíamos al principio, es el que nos da a nosotros el carácter, es el que nos hace a nosotros ser diferente a como éramos antes. Ya nuestra casa, ya nuestro fundamento no es el fundamento que en segundo lugar el Señor Jesucristo dijo, de aquel que construye su casa sobre la arena. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dice el 26, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces el que no oye la palabra del Señor, el que es desobediente a su palabra, es comparado como aquel que edifica su casa sobre la arena. Es más fácil, aparentemente, para los que van a hacer la zapata sobre la arena. Hay que tener menos sacrificio para hacer la zapata, hay que acabar menos. Se hace la zapata más fácil. Pero estamos construyendo nuestra casa en un fundamento fuerte, firme, que si viene un temblor, que si viene una crecida del río, va a permanecer si nuestro fundamento que pusimos debajo de nuestra casa es arena. No creo que pueda permanecer. El Señor dice entonces aquí, en el versículo 25, y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó. No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, hermanos, ahí viene la prueba del cristiano. Vamos a ver si realmente nuestro fundamento está sobre la roca. Ahí viene entonces ahora la prueba de que si nosotros realmente hemos entendido y estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. Y habíamos dicho anteriormente que este fundamento es Cristo, que es la piedra angular, que es nuestro fundamento. Vamos a Isaías, capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, versículo 16. Por tanto,
en Jerusalén. Isaías 28. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Fíjense que esta piedra tiene una connotación especial. Esa es una piedra probada, es una piedra angular y es una piedra preciosa y es una piedra donde nuestros cimientos están estables. Esa piedra que es Cristo, donde nosotros hemos construido ya nuestra casa, donde debemos tener nuestra casa porque hemos creído en Él, esa piedra es Cristo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 3, vayamos a 1 Corintios, capítulo 3, habla acerca también de esa piedra. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Ese fundamento, que es la piedra que debe ser la base de nuestra casa, es Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya fue puesto, que es la piedra angular, la piedra probada, la piedra preparada para que nosotros edifiquemos nuestra casa. Ahora bien, ya nosotros edificados sobre esa piedra, vamos a ver ahora qué va a suceder con nosotros cuando seamos probados. Vamos a ver qué va a pasar con esta casa que construimos sobre la piedra. Vamos a ver si realmente ahora nosotros hemos sido obedientes a esa palabra que el Señor nos ha mandado, nos ha dicho. Y nos ha inspirado para que hoy nosotros seamos diferentes y para que nuestro carácter y nuestra conducta sea diferente a como éramos antes. Y dice el apóstol Pablo en ese mismo capítulo, el capítulo 13, versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Qué significa esto, hermano? Que entonces nosotros, si hemos creído en el Señor, en la piedra angular, ya nadie puede cambiar ese fundamento, nadie puede cambiar la roca, pero sobre esa roca sí puede haber cosas diferentes. La casa que estamos construyendo sobre esa roca, que es Cristo, puede ser diferente. El apóstol Pablo pues dice aquí que esa casa puede ser de oro, puede ser de plata, puede ser de piedras preciosas, pero puede ser de madera o de heno. Bueno, el heno es hierba de pajón, o puede ser de hojarasca, nosotros decimos aquí de cacharro, ¿verdad? O esa casa puede tener esa connotación. El apóstol Pedro
Pedro, habló de que nosotros somos probados. Somos probados como el oro, para ver si es cierto que somos oro, para ver si es cierto que no estamos falsificados, para ver si es cierto que el oro, si es oro, al ser probado con fuego va a permanecer. Ahora, si nosotros edificamos nuestra casa sobre Cristo, que es la piedra angular, y lo que estamos construyendo no es oro, ni es plata, ni es piedra preciosa, y lo que estamos construyendo es con madera, con heno o con hojarasca, eso no va a resistir el fuego. No va a resistir el fuego. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues con el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esa va a ser la demostración. Si realmente aquí nosotros nos vamos a dar cuenta si estamos obedeciendo al Señor o no. Cuando el Señor pruebe nuestras vidas. Cuando el Señor pruebe la construcción de nuestra casa, que es la construcción de nuestra vida espiritual, en lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Si hemos sido obedientes o no al Señor. Ahí fue entonces cuando el hombre que edificó la casa sobre la roca y el hombre que edificó la casa sobre la arena. Vamos a probar las dos, a ver cuál de ellas va a permanecer. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la casa que hicimos, el fundamento es Cristo, eso no lo cambia nadie. Si lo que nosotros construimos encima de la roca de Cristo, lo construimos con oro, con plata, con piedras preciosas y es probada por fuego y permanece, entonces nosotros recibiremos recompensa. Pero si nosotros edificamos sobre la roca que no cambia, el fundamento no cambia, es Cristo, lo que edificamos es con madera, con hojarasca, con heno, y nos prueban con fuego, el fuego se va a comer eso. El fuego lo va a destruir. Entonces dice, no tendremos recompensa, sino que la obra de algunos se quemará, él sufrirá pérdida. Entonces, lo que vamos a sufrir es pérdida, hermanos. Entonces, esto es como una revisión de qué estamos haciendo acá mientras estamos en la vida, construyendo nuestra vida espiritual, que es nuestra casa. Estamos siendo obedientes al Señor. Estamos recordando lo que el Señor nos decía, que sus palabras son imperecederas, que sus palabras son espirituales, que son eternas, que son llenas de gracia, que son palabras de justicia, que son palabras divinas. Estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos con esa misma base, construyendo una casa que resista el fuego, construyendo una vida espiritual que resista las pruebas, que resista las tentaciones, que resista las dificultades, porque así seremos probados, dijo el apóstol Pedro, como el oro. Y si no resistimos el fuego en nuestras vidas, entonces nosotros recibiremos pérdidas. Pero como el fundamento es Cristo, dice el apóstol Pablo, aunque recibamos pérdida, Él mismo será salvo, así como por fuego. Aunque usted y yo, valga la comparación, no recibamos ningún tipo de ganancia, porque lo que hicimos aquí, mientras estábamos vivos, no fue ser obediente a la manera que el Señor nos manda, que seamos obedientes, y construimos una vida espiritual muy floja, muy llena de hojarasca, muy llena de una madera no muy servible, y llena de heno, de pajas, de hierba,
y todo eso lo perdamos, porque es pérdida. Al final de cuentas uno cree que está invirtiendo en algo que vale la pena, y eso va a ser pérdida. Usted no perderá su salvación, porque el Señor le salvará como por fuego, porque usted comenzó a edificar su casa sobre el fundamento verdadero, que no lo cambia nadie, que es Cristo. Pero usted no va a recibir ningún tipo de recompensa. Su casa va a ser derribada cuando sea probada. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que concentrarnos, tenemos que tener la seguridad que cuando seamos probados, nuestra casa va a permanecer firme, nuestra casa va a permanecer fuerte, porque en nuestra casa tenemos la seguridad, la certeza de que ha sido construida con oro, con plata o con piedra preciosa. Tiene la capacidad de resistir el fuego. Y por eso podemos decir, como dijo el proverbio, el salmista en el proverbio 3:24, dormirás, te acostarás y dormirás, y descansarás holgadamente. No tendremos la preocupación, ay, si el Señor llegara en este momento, y si va yo me muero en este momento, ¿qué va a pasar conmigo? No tendremos esta preocupación, podemos acostarnos y tener un sueño plácido, tranquilo, porque tenemos la seguridad de que nuestra casa está siendo construida con un material que resiste el fuego. Y si no lo hacemos así, entonces estamos descuidando, hermanos, estamos descuidando lo que el Señor nos ha dado. Y ustedes recuerdan la parábola de los talentos. A uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Al que dio 5, lo comenzó a trabajar y lo multiplicó. Al que le dio 2 también lo comenzó a trabajar, lo multiplicó. Y al que dio 1, no lo trabajó. Lo escondió, dice, cavó un hoyo y lo enterró. Y cuando el Señor vino, reclamó y dijo, bien, el que tiene 5 produjo 5 más, tiene 10. El que tiene 2 produjo 2 más, tiene 4. Pero el que le dio 1, ese es todo. El fundamento está ahí. Cristo está ahí. Ese fundamento no cambia. Pero Él le dijo, siervo malo y negligente, porque tú debiste de poner a producir ese talento. Entonces lo que yo te di para que tú lo produjeras, para que seas obediente, no hiciste nada. Simplemente lo guardaste. Porque ese es el talento. Está ahí, ya yo te lo di, tú tienes que tratar de multiplicarlo para que el Señor se agrade en tu vida. Entonces ya terminamos con un versículo en Santiago que habla acerca de lo que estamos hablando, justamente, de que debemos de poner por obra nuestra fe, para que de esta manera el Señor se agrade con nosotros. Y vamos a Santiago, al capítulo 2 y el versículo 4, que nos dice de la siguiente manera. Santiago 2, versículo 4. Perdón, 14. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces ahí termina con esa interrogante, diciendo que realmente nosotros tenemos que poner por obra nuestra fe. Y poner por obra nuestra fe es obedeciendo al Señor. El Señor quiere que seamos obedientes. Y cuando somos obedientes, el Señor entonces comienza a darnos a nosotros todas estas recompensas. Y tenemos la seguridad, hermanos, y la certeza que podemos dormir sin miedo, sin temor. Podemos estar en cualquier lugar, podemos vivir cualquier circunstancia de nuestras vidas y tenemos la seguridad de que al ser probados vamos a permanecer, porque hemos construido nuestra casa primeramente sobre el fundamento de Cristo
y hemos hecho nuestra casa con materiales, y podríamos decir así, que resisten el fuego. Que el Señor nos ayude a cada día nosotros ser obedientes para que de esta manera podamos recibir las bendiciones del Señor. Amén. Amén.